Cual una premisa básica de la fe cristiana, damos por aceptado y de mucho beneficio que los cristianos somos justos porque Dios nos justificó tal como lo expresa la Biblia en el libro de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y por supuesto que el contexto de esta significativa declaración está relacionada al mayor problema de la humanidad, cual es su condición de pecado delante de Dios, misma que lo expone a la peor de las calamidades y desde la cual se desencadena una serie de problemas colaterales. Entendiendo mejor el asunto, un injusto es una persona que en el referido contexto espiritual y en relación con Dios viola e incumple los preceptos de la justicia divina. Y esto no podía quedar en la impunidad. El castigo es inminente, la pena capital estaría por llegar. Sin embargo, de forma inmerecida alcanza un alivio para su miserable condición y Dios, el juez, decide perdonar su deuda, lo libera de su carga delictiva, lo justifica para que finalmente sea declarado justo. Ahora bien, debemos tener claro que la justicia divina no se limita a la esfera de lo espiritual. En Levítico 19:15 encontramos lo siguiente: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es la aplicación de la justicia en el ámbito horizontal, es decir, entre humanos, cuando la convivencia se ve afectada de nuevo por el incumplimiento de leyes y reglamentos convencionales que las sociedades tienen a bien introducir. Lo anterior plantea un panorama amplio e inclusivo sobre el tema de la justicia como práctica cotidiana que se refleja en todos y cada uno de los actos. En efecto, cual una cuestionada normalidad y para mayor asombro entre los justificados por la fe, queda al descubierto lo inaceptable. Actos y prácticas de vida que vulneran a los demás y con preferencia al más frágil, al indefenso, al pobre, al marginado. ¿Cómo explicar esta tendencia en sectores del cristianismo? ¿Por qué la ética cristiana sobredimensiona un aspecto de la justicia pero menosprecia e invisibiliza otras? ¿Cómo vivir una vida justa en medio de una sociedad donde priva la injusticia? Estas y otras interrogantes serán respondidas cuando abordemos el tema de hoy: injusticia en los injustos, enfrentando la incoherencia de un sector del cristianismo. Oportuno, relevante, crítico, constructivo, beligerante y objetivo. Esto es Punto Analítico. Un abordaje serio a diversos temas de interés vistos desde una perspectiva bíblica. Y ya con ustedes, Punto Analítico, presentado por los pastores Betuel Ayes y Óscar Velázquez. Saludos cordiales a usted que está con nosotros una semana más aquí en su programa Punto Analítico. Este es un espacio que usted ya lo conoce y está con nosotros y sabe que aquí tiene una oportunidad de orientación para asimilar temas sociales desde una perspectiva bíblica y que nos obligan a tener una respuesta oportuna, una acción a tomar, porque el cristiano y las personas de fe necesitamos tener en claro otras dimensiones, o más bien dicho, considerar nuestra vida y nuestra fe en Cristo de manera integral. Así que continuamos una semana más aquí en Punto Analítico. Nuestro tema de hoy es una pregunta profunda que desde ya la planteamos. ¿Son injustos los justos? ¿Cómo deberíamos enfrentar esta que desde ya suena a una incoherencia? ¿Cómo es posible que los justos a veces sean injustos? Y para desarrollar el tema de hoy tengo aquí como invitado a un buen amigo y también compañero del camino en estos temas para buscar explicaciones y soluciones a las necesidades humanas en este caminar de la vida. Me refiero a Norman Molina, asesor de proyectos sociales, miembro de la Iglesia en Transformación en Tegucigalpa, a quien le doy ya
la más cordial bienvenida. Norman, bienvenido a Punto Analítico. Muchas gracias, Betel. Es una alegría poder estar aquí en este diálogo y también poderme dirigir a ustedes, televidentes. Gracias. Qué bueno que estemos aquí porque necesitamos en efecto dialogar sobre temas que la gente necesita oír. Y nuestro tema de hoy, en relación a la injusticia de los justos, nos obliga a iniciar con una pregunta puntual. Si en términos prácticos se entiende muy bien que un cristiano es justo, porque no podría ser cristiano si no ha sido justificado por Dios de esa dimensión espiritual del pecado. Ahora, ¿qué tan cierto es que más allá de lo espiritual, gente cristiana puede llegar también a ser justo en todo? O sea, que no solo se quede con un segmento, con una reducción de la justicia. Esa es una pregunta interesante. No creo tener la respuesta completa, ¿verdad? Espero tener la oportunidad algún día de hacérsela a Dios mismo. Como yo lo veo en mi experiencia personal, es que sí, una decisión muy importante primero para una vida de justicia es decidir ser cristiano, es decidir optar por la invitación de Jesús, de seguirlo y ser su discípulo. Pero también hay unas implicaciones que tienen que ver con el aprendizaje. Creo que vivir de una manera justa implica aprender a ser justo. La invitación del discipulado que leemos en la Biblia, las lecciones del mismo Jesús, son una inspiración a eso, a abrir nuestra mente, a cambiar nuestra manera de pensar y entonces atrevernos a vivir de manera diferente. Entonces, yo diría que sí, es importante decidir por Jesús. No se puede ser justo, creo yo, sin decidir primero por ese mensaje de salvación. Es lo que llamaríamos como ese eslabón determinante, ¿verdad? Desde el cual se puede construir esa vida justa en prácticas reales. Sin duda alguna, ¿verdad? Esa es la decisión más importante, decidir por Jesús. Pero después hay una escuela, hay un discipulado, que el mismo Jesús y su Espíritu nos guían y nos muestran y nos enseñan para poder ser y vivir una vida justa. Muy bien. Ahora, sin embargo, o sea, sí es posible, si, como tú lo dices, si primero somos justos en Dios o Dios nos justifica, si aprendemos en el discipulado del camino a través de la palabra. Ahora, ¿cómo se explica que aunque esto es cierto, cómo se explica que hay incoherencia en los cristianos? O sea, es decir, es justo porque Dios lo hizo justo, pero cuando se trata de impartir esa gracia de la justicia, no lo es. ¿Cómo explicar esa incoherencia? Como yo lo veo es precisamente por eso, porque esto es un aprendizaje, ¿no? Y lo podemos ver en el recorrido del discipulado en los evangelios. Los discípulos optaron por seguir a Jesús, pero todo el camino de seguimiento fue una escuela de la vida, ¿no? Era muy difícil esperar que los discípulos, por su única decisión de seguir a Jesús, iban a saber vivir automáticamente. Ellos debieron seguir el ejemplo de Jesús. Y creo que así explico yo las incoherencias en nosotros. Hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos, pero que debemos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra mente para poder aprender. Entonces, hay otras cosas que sí sabemos, que por conveniencia a veces decidimos no hacer, pero ya eso es una responsabilidad personal. Pero yo como explico la incoherencia es así, que eso es un camino de aprendizaje. Nos toca aprender de la vida. ¿Crees tú que influirá también el hecho de que en nuestra teología, las teologías que hemos heredado y las temáticas que en las iglesias discutimos, hemos pasado por alto este tema de justicia horizontal? Creo que sí. El proceso de aprendizaje no solo tiene que ver, creo yo, con el receptor, ¿no? O con el alumno, con el aprendiz, sino tiene que ver con el contenido. Y creo que toca un punto muy importante. Yo tuve la oportunidad de crecer en un ambiente cristiano, pero los espacios de formación en este tema eran muy escasos y muy reducidos. Entonces, creo que cuando pensamos en que construir una vida justa requiere de aprendizaje, además de mi disposición de aprender, debe de haber una propuesta teológica, de exposición bíblica, que esté orientada precisamente a la búsqueda de la justicia y la enseñanza de cómo vivimos esto en nuestra vida diaria. Correcto, o sea que hay una responsabilidad compartida, diría yo. Es decir, las iglesias o los que lideran la formación y el discipulado
deben proponer las dimensiones totales de la vida, integrar las dimensiones totales de la vida, y la teología, que es teología bíblica, no tiene objeción. Como leímos en Levítico 19:15, y lo refiere ahí, no practicarás la injusticia. No, está dicho en forma imperativa y negativa, no practicarás la injusticia. Entonces, las prácticas de injusticia probablemente necesitan hasta ser denunciadas, ¿verdad? Es decir, alto, eso no se debe hacer como cristianos. ¿Crees tú que hemos avanzado en eso las iglesias, en ser enérgicas para denunciar la injusticia de nosotros mismos los justos? Hay diferentes sectores, ¿no? Y en algunos contextos yo podría decir que no. En otros podría decir que sí, que hemos avanzado mucho. Y creo que esto, por el tiempo en el que vivimos, estamos más expuestos. Asuntos de justicia o injusticia son temas de diálogo cotidiano. Hoy estamos enfrentando, por ejemplo, temas relevantes como la vacuna. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso? O en nuestro país, el tema de las sedes, por ejemplo. Eso es un tema de justicia, el tema de pobreza, de desigualdad, ¿no? Es un tema de justicia, tema de cambio climático, es un tema de justicia. Entonces, nos vemos forzados, creo yo, como iglesia, a presentar un mensaje que es relevante y que dé una respuesta o una guía para abordar estas temáticas. Creo que hay un progreso, uno, forzado por la realidad y el contexto, y otro porque sí creo que hay una escuela que ha ido creciendo cada vez más, que nos va formando en temas de justicia, a tener una comprensión que la vida cristiana va más allá de solamente las 2 horas en el culto del domingo, ¿no? Que implica toda una vida integral de formación y de vivencia. Correcto, qué bien. Bueno, tenemos que ampliar un poco más este tema. Realmente creo que hay un elemento adicional. ¿En qué aspectos y formas más frecuentes muchos cristianos reincidimos en la injusticia? ¿Habrán aspectos como más, por así decirlo, que se exponen, donde más se expone nuestra injusticia, nuestra manera injusta de vivir en los cristianos? ¿Cuáles crees tú que podrían ser algunos? Creo que sí, creo que hay muchos, porque estamos expuestos, creo yo, de forma sutil, ¿no?, a injusticias. Y lo vamos a dialogar, creo yo, más adelante. Nuestros patrones de consumo, lo que compramos, cómo interactuamos con las personas en nuestro mismo hogar, con nuestros vecinos. Todos estos son temas que nos llevan de forma sutil a veces a actuar de forma injusta, ¿no? Inclusive la forma como ayudamos, ¿no? La forma en cómo practicamos generosidad o servicio. Muchas veces, si no tenemos el cuidado o el conocimiento, podemos caer en injusticias, ¿no? Y tal vez tengamos oportunidad de explorarlo más a fondo, claro, más adelante. Podría ser. Y me llama la atención esto de la forma inconsciente a veces, pero eso no quiere decir que no lo libra de responsabilidad. No, claro que no. Sí. Bueno, la Biblia lo dice, y la invitación de Dios es a buscar su justicia. O sea, de nuevo, es esta actitud proactiva, intencionada, de cuestionar todo lo que hacemos y pensamos a la luz de la justicia de Dios, ¿no? En ese sentido, entonces nosotros creo que debemos no dar por hecho algunas cosas, sino que estar siempre atentos y cuestionar nuestras decisiones, nuestros impulsos, nuestros deseos, que muchas veces pueden parecer inocentes, inofensivos, pero cuyo origen puede tener prácticas injustas, ¿no? Como lo mencionaba, algunas prácticas de solidaridad que suenan muy bueno, ¿no? Pueden tener connotaciones injustas. Claro, interesante. Bien, una pregunta para ir también avanzando. Las prácticas injustas son en nuestro medio, pareciera que ya son aceptadas como esto que le llamaríamos una falsa normalidad. Es decir, bueno, hay tanta necesidad que yo ni quiero saber de eso. Hay tanto problema que mejor apago todos los medios y no quiero oír. Va como queriendo evadir. Hay entre un modelo evasivo y otro permisivo, se nota que en nuestro medio es aceptado lo injusto como normal. Ahora bien, es bochornoso, es inaceptable, pero la gran pregunta es, ¿puede un cristiano ser diferente o ser coherente cuando el medio lo influye y lo predetermina para que acepte lo injusto como normal?
pero un cristiano debería en ese sentido ser diferente, y de qué forma o de qué dependería que logre ser diferente cuando hay un medio invasivo, dominante, que justifica, ¿verdad? Y que legitima, mejor dicho. ¿Cómo podría un cristiano ser diferente y cómo lograr eso? Sí, bueno, creo que hay muchos elementos que pueden contribuir. Uno es dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo es el que inquieta, es el que provoca. Y yo los invitaría a estar atentos, ¿no?, a las preguntas que a veces se nos vienen ante hechos cotidianos y explorar a profundidad qué es lo que está tratando de inquietar el Espíritu Santo. Otro es la lectura de la palabra. Una lectura crítica, quiero decir, una lectura que nos lleve al detalle, que nos lleve también a contextualizarla. Con eso quiero decir a que nos ayude a leer la realidad, no solo como un libro histórico, con descripción de hechos pasados, ¿no?, sino que cómo estos hechos influyen nuestra vida cotidiana el día de hoy. Creo que también debe de nuevo existir una inquietud por el aprendizaje. Es saber que la vida cristiana se trata de discipulado. Discipulado es formación, es camino, es conocimiento, es descubrir, ¿no? Y la Biblia, Jesús, Dios mismo en todo su relato nos invita a esto. De nuevo, ese verso que dice, buscad primeramente el reino de Dios. Exactamente. Es asunto de diligencia. Es diligencia, es saber que hay algo que está oculto, que debemos de buscarlo. ¿Y por qué está oculto? Porque si nos quieren engañar, digamos, si el enemigo, el maligno nos quiere engañar, va a utilizar cosas que nosotros creemos son buenas. Nos va a seducir con cosas que nosotros creemos inocentes. Entonces, eso lleva a ocultar algunas prácticas cuando hablamos de justicia. Entonces, comprender que la justicia la debemos buscar, ¿no?, que debemos ser proactivos, intencionados en descubrir qué significa ser justos hoy en esta realidad. Y con esto no quiero necesariamente decir que tenemos que pasar en los medios de comunicación constantemente o consumiendo todo lo que nos dicen, sino que ser, de nuevo, críticos de nuestro propio comportamiento, aspirar a ser más justos, aspirar a ser mejores, aspirar a seguir a Jesús de forma más sabia, de forma más plena, como Él nos invita en el Evangelio. Dicho en términos prácticos sería imitar a Jesús, pues. Imitar a Jesús. Sí, imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Y preguntarnos, ¿qué significa imitar a Jesús hoy? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros la invitación de Jesús de ser generosos, de llevar libertad, ¿no? ¿Qué significa el mensaje de Jesús de dar alimento al hambriento? ¿Qué significa dar cobijo? Porque en los tiempos que vivimos hoy, esto va más allá de solo darle pan. Eso nos lleva a reflexionar de dónde viene ese pan, cómo se produjo ese pan, por qué esta persona tiene necesidad de pan, por qué tengo yo abundancia de pan. Hay muchas preguntas aquí. Claro, ¿no? sí. Y justo es, y estoy muy de acuerdo contigo, el Espíritu Santo, la Biblia, el modelo de Jesús, tienen lo suficiente pues para cambiar nuestra manera de pensar, aunque el sistema nos plantee otro modelo. Conocemos el modelo social piramidal, en el que nos han enseñado y en forma crítica nos han dicho que está destinado, casi como un determinismo social, que se le llaman algunos de los estudiosos de esta materia. El determinismo social, los de abajo nunca llegarán arriba, y los de arriba son los preferenciales o los indispensables, como le llaman. Y es un modelo injusto, de tal manera que la mayoría genera para los de arriba, pero los de arriba no devuelven. ¿Puede la fe cristiana desafiar ese sistema piramidal? ¿Y con qué expresiones, de qué forma podríamos mínimamente desafiarlo? No darlo por hecho, sino más bien contrastarlo con acciones precisas y un ejemplo tal vez que pudieras plantear de una manera simple y sencilla de cómo desafiar el sistema de la injusticia piramidal social. Sí, bueno, creo que uno es aprender de nuevo cuál es la alternativa que Dios nos presenta. Ante un sistema piramidal, ¿qué alternativa nos da el reino?
Y en la Biblia podemos encontrar que la intención de Dios para toda su creación es una vida de plenitud, para todos, una vida de plenitud. Uno es aprender qué significa esa propuesta para nosotros hoy. Y dentro de esa vida de plenitud y de ese cambio de manera de pensar, hay muchas prácticas que podemos encontrar en la Biblia, ¿no?, que nos llevan a desafiar esas estructuras. La generosidad, ser generoso con los demás, la solidaridad. Son prácticas importantes, pero que nos deberían llevar no solo a un acto individual o aislado que realizamos tal vez en Navidad o en Semana Santa, sino que estructurar nuestras vidas alrededor de la generosidad. No ocasional, pues. No ocasional. Sino permanente. ¿Qué Correcto. significaría vivir con la intención de ser generoso? Tal vez tenga que mudarme, tal vez tenga que cambiar mis sueños, ¿no?, mis anhelos individuales. Cuando yo intenciono mi vida a la generosidad, cuando yo entiendo que lo que me invita a Dios es una vida de plenitud, pero no puedo tener yo de forma individual una vida plena si mi prójimo no la puede tener también. Entonces ya mi vida la oriento a la construcción no individual, ¿no?, sino que la oriento a la construcción comunitaria de plenitud. Y eso es para mí otra práctica importante dentro del reino de Dios, que Dios no nos invita únicamente de forma individual, Dios nos invita a construir en comunidad. Entonces ya este es un llamado a la iglesia como tal, ¿no? La forma como cambiamos un sistema, además de nuestros actos y de actuar de forma responsable de manera individual, Dios nos invita a hacerlo de manera comunitaria. Construyamos hábitos, estructuras, sistemas comunitarios que sean más justos. Es decir, empezar por unidades pequeñas. No pretender cambiar el mundo por completo porque de repente sería utópico, pero aunque son buenas las utopías. Pero lo que tú acabas de decir, podemos empezar cambiando nosotros mismos, cambiando en comunidad. La familia es una comunidad, por ejemplo. Podemos Exacto. aprender a hacer nuevas formas de vida familiar. La iglesia es una comunidad. Exacto. El barrio es una comunidad. Los gremios son una comunidad. Entonces, sí es posible. Hermano, y si estamos... Reitero esta frase que para mí es profunda. Aunque no es aceptable, es cierto que muchos cristianos son injustos, aunque sí reciben justicia, trato justo de Dios. Ahora, mi pregunta puntual es, ¿qué mensaje envían las injusticias de los justos? Muchos mensajes, creo yo. Uno es incoherencia. Es incoherencia entre el mensaje que predica y conocemos de Jesús, ¿no?, y la intención de Dios con lo que nosotros vivimos de manera individual, ¿no? Si yo leo en la Biblia que el Señor aborrece aquel ayuno que es falso, porque únicamente se viste de prácticas tradicionales, ¿no?, que buscan crear una imagen contraria a lo que es el cristiano, que se alejan de las prácticas justas, ¿no?, del dar, del generosidad, del tratar con justicia al trabajador, del de no oprimir. Entonces, lo que estoy predicando, lo que estoy promoviendo es una incoherencia. Y cuando somos incoherentes en lo que decimos creer y nuestras prácticas de vida, llegamos a ser piedra de tropiezo. Correcto. Y ya sabemos lo que pasa con el que es piedra de tropiezo, según la Biblia, ¿no? Entonces, es muy delicado, porque no solo estamos dejando de predicar las buenas nuevas y mostrar al Salvador y su mensaje tal y como es, sino que estamos llevando también a los otros a un camino equivocado, a ser piedra de tropiezo. Lo estamos alejando. No solo estoy previniendo que se acerque, sino que lo estoy alejando del mensaje de salvación, de buenas nuevas, de justicia. O sea, nos desautorizamos. Totalmente. Un cristiano injusto está desautorizado para predicar el reino de justicia. Totalmente. Es decir, el nombre ya no le sirve, pues. Se puede llamar cristiano, autodenominar, pero si es injusto en sus prácticas, no puede presentarse en nombre de Cristo, porque Cristo no es injusto, Dios no es injusto. Es grave, hermano. Estaríamos hablando de uno de los
tropiezos más graves para la iglesia y para el mundo. Es grave y Sí. lo podemos ver en la Biblia con la firmeza y muchas veces dureza con la que Dios y Jesús mismos se expresan, ¿no? Jesús es muy crítico de aquellos que dicen ser cristianos, pero que no llevan una vida justa, ¿no? Todos los evangelios son así. Es una crítica fuerte, ¿no? A los que confían, por los que decidieron sí, yo soy hijo de Abraham. No, o yo, no, sí, yo, Señor, las multitudes lo criticaban constantemente. Sí, han decidido seguirme, pero conocen las implicaciones de mi discipulado, de lo que significa seguirme. Conocen lo que significa ser un discípulo de Jesús, de generosidad, de despojo. Ya no vivo para mí, ¿no? Vivo para Dios, vivo para el prójimo. Ya mi tiempo, mis recursos, no los oriento solo para mis propios deseos egoístas, como la parábola del buen samaritano. No, ya me bajo del caballo, interrumpo mi agenda y voy al que parece que lo necesita o al que inclusive que parece que está muerto. Lo atiendo y destino recursos para él. Ya voy y denuncio, levanto la voz a aquellos sistemas que son de opresión o aquellas autoridades que ejercen un poder corrupto. Correcto. Y la crítica de Jesús es muy dura. Nos dice, ojo, si ustedes dicen seguirme, si ustedes dicen ser hijos de Abraham y no viven de acuerdo a esto, de nada les sirve. Sí, es prácticamente la incoherencia inhabilita totalmente y queda un cristiano, como Jesús lo planteaba con los fariseos, como un sepulcro blanqueado, es decir, un ropaje, un maquillaje de cristiano, pero que en esencia dejó de serlo. Peligrosísimo. Hermano, tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de alternativas para vivir de manera justa. Ya hemos estudiado qué es la injusticia de los justos, que aunque sigue siendo, sigue sonando extraño, pues, para un cristiano. ¿Cómo es que un cristiano puede ser justo? Pero lo hemos abordado muy bien. Y nos toca entonces hacer una pausa y retornar. Así que quédese con nosotros. En unos minutos retornamos. Vamos, Juan, tu asignación. Ya saben, solo comida enlatada. Si al mundo tú quieres cambiar, haz lo que quieres realizar. El corazón lo hay que dar, ya es hora de empezar. Necesitamos el amor. Gracias. Sigue el amor, abre el corazón. Un poquito de amor, sí, de amor, amor. Usted está en Punto Analítico. Gracias por estar con nosotros. Una nueva semana en la que seguimos abordando temas de interés, temas que deben estar en la agenda del cristiano. En la vida diaria exige que nos detengamos para analizar, estudiar lo que está pasando en nuestro medio, en nuestra realidad. Así que gracias por su compañía, gracias por seguirnos. Les recordamos que este programa está pues a su alcance por este medio y también por algunos de las redes sociales. Así que gracias por estar con nosotros. Hoy estamos abordando el tema injusticia en los justos, enfrentando la incoherencia de un sector del cristianismo y, como lo dije al principio, para usted que se une en estos momentos, pues hoy me acompaña Norman Molina, asesor de proyectos sociales y también un cristiano comprometido con su fe y que pues caminamos en este mismo camino de la vida. Norman, hemos hablado entonces de la injusticia de los justos, pero hoy vamos a ir a plantear una alternativa. Y al final, vivir de manera justa es posible, por supuesto, porque ya lo hemos dicho anteriormente, en la Biblia el Espíritu Santo, Jesús nos modela, y al final no es una opción, realmente es una obligación. Pero lo que quiero a continuación es que nos hables de una propuesta así real, efectiva, y al alcance. Se trata de un libro, como los amigos televidentes pueden ver ahora la portada. A ver si nos habla de este libro, cómo surge, quién lo impulsa, qué contenido tiene.
El libro se llama justamente así, propiamente, Vivir de manera justa. Háblanos de este libro, Norman. Gracias, Betuel. Sí, este es un recurso más que nos puede orientar a discernir qué significa vivir de manera justa. Hay dos organizaciones que se han sumado para poder mostrarnos un contenido que nos oriente. Son el Desafío Miqueas y Tearfund. Ambas organizaciones tenían la misma pregunta que hemos estado debatiendo aquí, ¿qué significa vivir de manera justa? Y han invitado a un grupo de pastores, teólogos, que expresen sus ideas y prácticas de lo que significa vivir de manera justa, ¿no? Este libro está gratis y tiene acceso a internet, lo puede ir, buscar, Vivir de manera justa, libro, y ahí inmediatamente le aparecerá el link y usted lo puede bajar y es gratuito y lo puede hacer y discutir en grupos. Entonces este es un compendio de nuevo de enseñanzas de diferentes teólogos alrededor del mundo, de diferentes contextos, batallando con esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa vivir de manera justa? Tú y yo ya lo hemos leído, ese libro, pero yo quiero preguntarte a ti, tú eres el entrevistado. ¿Cuál ha sido el impacto para tu vida haber leído este libro? Pues, el impacto es muy profundo. No solo del libro, tengo una curiosidad de qué significa vivir de manera justa. Es posible que por mi trabajo yo tengo que dialogar mucho de estos temas de justicia. Entonces me nació esa curiosidad. Ahora, específicamente, el libro es muy práctico y me ha llevado a cuestionar y decidir también sobre mis patrones de consumo, por ejemplo, mi orientación o mis prácticas de generosidad, mi forma de ver y leer el contexto. Me ha enseñado también la forma como debo practicar el amor, qué significa el amor y cómo es que se vive y se practica con mis vecinos, sea que los conozca o no, en mi comunidad, en mi iglesia, donde sea que vaya. Y me ha llevado a tomar decisiones radicales de estilo de vida, ¿no? Desde estar muy atento a la acumulación, estar muy atento de dónde vienen las cosas, cómo se han producido las cosas, estar muy atento a las formas en que las empresas, organizaciones tratan a los empleados y decidir o no si consumir sus productos o servicios, el lugar donde vivo, la forma como vivo, ha tenido implicaciones muy profundas. Hermano, y eso pareciera entonces esperanzador para nuestro público. Si ese es un libro gratuito y usted lo descarga, yo pienso que muchos de nuestros televidentes podrían ser impactados y cambiar, así como tú lo estás planteando. Sin duda alguna. Yo de verdad que les invito, es Vivir de manera justa, lo buscan en internet, el libro, y usted lo puede descargar gratuitamente. Yo lo he utilizado con amigos, compañeros o miembros de mi misma iglesia, lo hemos dialogado, lo hemos discutido en diferentes sesiones y trae una riqueza inmensa a nuestra vida. Qué bueno. Y yo le doy crédito a eso. Igual yo, algunas decisiones de mi práctica y de mi familia en este área decidimos replantearlas después de haber leído este libro. Realmente es impactante y es una alternativa. Ahora, según el libro en mención, hay 6 áreas, te recuerdo, ¿verdad? 6 áreas en las cuales es invitado el que lo lee o el participante de este, como un movimiento, le llamaría yo, como un despertar de Dios, de la conciencia, y como una propuesta, como decíamos, como un desafío a un sistema que nos dicta pautas y que domina de forma que nos roba el corazón, nos roba la mente, nos roba la vida, nos roba la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero el libro plantea 6 áreas. Por cuestiones de tiempo solo vamos a estudiar 2 aquí. Entonces vamos a hablar de la primera. El libro plantea de que justicia y consumo son estrictamente muy vinculadas. Ahora, ¿en qué consiste ese planteamiento de los autores sobre asociar la justicia con el consumo? Bueno, esta sección del libro de justicia y consumo, en primer lugar, nos lleva como a cuestionar, ¿no? Esta cultura de consumo, este modelo de consumo, que nos enseña que consumir es poder. Que entre más compro, que entre más poseo, entre más acumulo, más poder tengo o mejor soy. Inclusive se nos llega a plantear que lo que consumimos nos define. Esa es la peor de todas las conclusiones. Es decir, que consumir es lo que yo soy, o soy por lo que consumo. Soy por lo que consumo, exactamente. Entonces, este capítulo nos orienta y nos lleva, nos guía
a cuestionar este modelo, ¿no? Este modelo que tiene implicaciones muy fuertes, porque si yo creo que soy lo que consumo, esto me lleva a consumir más, a comprar más, a desechar más, ¿no? Esto ya no me sirve, pasó de moda, ahora el nuevo producto, ¿no? O el nuevo servicio. Eso tiene consecuencias muy devastadoras en nuestro mundo, porque nos lleva a explotar los recursos, y no solo los recursos, nos lleva a explotar las personas. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Lo hemos vivido, el cambio climático, los patrones climáticos, las lluvias, las sequías, los huracanes. Tuvimos 2 huracanes el año pasado en menos de un mes, algo que en mi vida pensé que íbamos a vivir. Nuestros hermanos del sur, el corredor seco, año tras año enfrentan sequías aún más intensas. Eso porque los patrones de consumo nos han llevado a explotar el planeta Tierra y no digamos a explotar a otros. Salarios injustos, horas de trabajo completamente inhumanas, costos de producción muy baratos para vender una camisa barata, pero entonces que me llevan de nuevo a salarios que son injustos y que no les permiten una vida digna a las demás personas. Entonces, ese es el peligro de creer que lo que consumimos nos define, ¿no? Y el peligro de este modelo de consumo. Claro. Y algo que está detrás también es que la ideología consumista o el consumismo como un modo ideológico de pensamiento obedece a un sistema capitalista, de producción capitalista. Es decir, el capital está en productos. Hay demasiado capital porque hay riqueza acumulada en grupos pequeños en el mundo, pero el dinero lo invierten en productos. Entonces el producto no puede estar en cajas, ni puede estar en las góndolas o en las vitrinas. El producto tiene que llegar a alguien que se llama consumidor. Entonces el capitalista necesita volver a transformar su dinero que está en producto en otra vez dinero, pero con ganancia. Entonces cuanto más consume el individuo, la persona, se vuelven en esa pieza clave para el engrandecimiento del poder capitalista. Dicho de otra forma, cada vez que nosotros somos consumistas compulsivos, que si tiene 10 pares de zapatos quiere tener 20, que si tiene 50 camisas está inconforme y quiere tener 100, o que desecha los productos tecnológicos ya solo porque salió uno más nuevo, cada vez que tomamos esas acciones nos estamos volviendo en peones de un sistema injusto. Entonces, aunque uno dice, pero no hay nada de malo si yo me lo pude comprar. Claro, pero se volvió parte del engranaje de la injusticia porque el dinero, esa riqueza fue a parar a los que más tienen. Ellos no compartieron. Entonces, podemos notar que el modelo de consumismo es una vergüenza. Ahora, la pregunta puntual entonces es, ¿por qué los cristianos tienden a ser igualmente consumistas que los que no dicen ser cristianos? Es que es una forma muy sutil como nos engaña el sistema. O sea, no la detecta el cristiano. No se detecta, sí. ¿no? Hemos llegado a creer que la riqueza es bendición, y no digo que no lo pueda hacer, pero la riqueza es bendición cuando es utilizada para el beneficio de todos. Todos los varones ricos de Dios en la Biblia, si los podemos ver, utilizaban su riqueza para el bienestar de toda una comunidad. Entonces, esa es una forma, creo yo, como de manera sutil hemos tomado esta idea de que el consumo o de que la generación de riqueza desmedida es buena, ¿no? Y nos han de nuevo implantado esta idea de nuevo individualista también, que lo que importa es mi bienestar. Si yo me preocupo por mi bienestar, y mi bienestar puede ser solo el de mi familia también, eso es justo, eso es bueno, ¿no? Que te preocupes por solo eso nada más. Nos han implantado estas ideas sutiles, ¿no? De que lo importante es obtener ganancia, y en ganancia no solo hablo de dinero, ¿no? También acumulamos títulos, también vivimos persiguiendo posiciones, ¿no? También vivimos persiguiendo posesiones también. Y lo hacemos porque creemos que esa es la manera adecuada de vivir, ¿no?
También se ha asociado el modelo capitalista, algunos lo han asociado como el modelo de Dios. No es necesariamente así. Por eso decía al principio, Betuel, que uno, que nos han seducido de manera sutil, y dos, que implica que nosotros debemos estar más despiertos. Debemos entender la vida cristiana como un proceso de aprendizaje, ¿no? Y estar dispuestos a cuestionar la realidad a la luz de la palabra. Porque si no, vamos a ser, como lo describe la Biblia, como el tamo, arrebatados por el viento, por las modas, por las ideologías, ¿no? Sin criterio alguno, creyendo que vamos por el camino correcto, cuando el camino es un camino malo, ¿no? Qué tragedia. Algo más que el consumismo es engañoso, y es que tú decías, primero le afecta la esencia, soy por lo que consumo, pero también hay otro que dice, si consumes serás feliz. Entonces gasta para ser feliz, compra para ser feliz. No sé si tú recuerdas ese día famoso que le han llamado el Viernes Negro, que de ahí pasó a fin de semana negro, mes negro, pero esa es la fiesta pagana y más vergonzosa del consumismo. Es decir, ese día el que puede bota todo lo que tiene, aunque esté bueno, pero es feliz gastando. Y entonces todas las motivaciones lo incitan a suponer de dicha felicidad, y es una farsa también. La felicidad no es tener, sino que más bien es una condición, resultado de, ¿verdad? Pero entonces el consumismo afecta muchísimo y penosamente que nos haya permeado en la iglesia, entre los cristianos, es una vergüenza. Y mi pregunta más sobre el tema de justicia y consumo es, si hay un sector del cristianismo que no discierne, no detecta ver el anzuelo ahí, entonces la pregunta es, ¿cuál sería la propuesta, pues? ¿Cómo ayudar a los cristianos que no son capaces de discernir y que caen de manera muy sutil, pero a la vez fácil en las trampas del consumismo? Sí. Ahorita recordaba un episodio de nuevo de la vida de Jesús con el joven rico. ¿No? Me sé todos tus mandamientos, los puedo nombrar, ¿no? Y los he conservado toda mi vida. ¿Y cómo lo desafió Jesús al hombre rico? Vende lo que tienes y dalo a los pobres. La generosidad, y lo vamos a mencionar más adelante. La alternativa que plantea Jesús, practica la generosidad. Orienta tu pensamiento, tus recursos, tu vida a ser generoso, a servir. Esa es una forma de desafiar el sistema, ¿no? La generosidad, el dar. Y eso es lo que nos enseña. El dar es poder. El dar es poder, no el consumir. Claro. No el acumular, que eso es el mensaje engañoso que nos han sembrado. Eso no, la alternativa, dice Dios, es dar. Y justo ese es el segundo de los 6 temas del libro Vivir de manera justa, y es el que estamos estudiando, y el autor refiere que justicia y generosidad son coherentes, son como que hay son indivisibles. Y en esencia, ¿qué plantea el autor en este punto de la justicia y la generosidad? Sí. De nuevo, volviendo a la Biblia, y lo que plantea este texto es que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a Mamón, ¿no? O al dinero, a las riquezas. Pero ¿cómo me desprendo desde otro señor que me ha seducido de forma tan sutil, ¿no? ¿Cómo me desprendo de Mamón? Y de nuevo, la invitación de Dios y las reflexiones del libro nos llevan, desafíenlo con la generosidad. La generosidad. O sea, la generosidad es el antídoto. Exactamente, es el antídoto, es la fuerza que nos ayuda a romper esa cadena que tiene, de opresión que tiene el dinero o la riqueza sobre nosotros, ¿no? Claro. La generosidad. Y eso es lo que plantea precisamente el libro. ¿Por qué? Porque este desenfreno, esta acumulación de riqueza, esta avaricia, contrario a llevarnos a la felicidad, como bien lo planteaba Betuel, nos ha llevado a la muerte, a la separación, a la violencia, ¿no? Hay una lucha, hay una polarización increíble hoy en día, hay una desigualdad increíble entre ricos y pobres.
por este mismo sistema de explotación y de avaricia y de consumismo. Ha generado más pobres, menos ricos, con más recursos. Claro. ¿Y qué crea eso? Eso crea conflicto. Eso crea conflicto y muerte. Es mentira que el consumo, el consumir más, el generar más riqueza de manera egoísta, avara, nos lleva a la felicidad. Todo lo contrario. Nos lleva al conflicto, a la muerte, al odio, a la pugna. Y es así como lo desafía la generosidad. Si yo tengo, doy. Me oriento mi vida, mis esfuerzos a dar. Eso rompe las barreras que nos separan. Especialmente aquí hablando de ricos y pobres. A propósito, ahí está el tema de pobreza. Vivimos en un país altamente pobre, de los más pobres del mundo, Honduras. Aquí la pobreza sobrepasa los límites casi de la racionalidad, es decir, se habla de pobreza extrema de más de 2 o 3 millones de personas que viven con menos de $1 al día. Es decir, no hay posibilidad ni de comer, no tienen casa, no tienen educación, son los que más sufren cuando vienen las tempestades, los huracanes, la pandemia los afecta más. Pero en un país como nosotros, ¿cómo podríamos aplicar o asociar justicia, generosidad en un contexto como el nuestro, de extrema pobreza? Y especialmente, la pregunta le faltaba, ¿cómo los cristianos deberíamos evidenciar nuestra fe a través de la justicia, generosidad en un contexto de pobreza? Como yo lo veo, voy a hablar de 2 ámbitos, ¿no? El uno es el ámbito político, y cuando hablo del ámbito político no me quiero decir partidos políticos, ¿no? Hablo de la política como un esfuerzo humano para encontrar el bien común. Y creo que en nuestro contexto debe de haber, de nuevo, más proactividad, más acción intencionada del pueblo cristiano en generar políticas, estructuras políticas que promuevan el bien común, que sean más justas. O sea, que la iglesia se integre a la búsqueda de soluciones. Totalmente. Comunes. Debe de haber más propuesta, ¿no? Propuesta. Debe de haber una lucha frontal contra la corrupción. No podemos permitirlo, ni del gobierno, ni de nuestro propio hogar, ni nuestras propias iglesias. Tenemos de estar más despiertos. Entonces, debe de haber para mí una propuesta, de nuevo, política de la iglesia. Puede sonar muy controversial esto, pero de nuevo uso el término político de eso, como el esfuerzo por construir un bien común. Y el otro, para mí, de nuevo, es el ámbito comunitario. Debemos desafiar al sistema desde nuestro hogar, desde nuestro grupo de influencia, de nuestras relaciones con nuestros vecinos, nuestras propias iglesias. Debemos de cambiar la forma en cómo vivimos, ¿no? Invitarnos de forma más frecuente a prácticas de la generosidad, del servicio, del trabajo comunitario, de lo común, ¿no? De compartir. Si yo tengo algo que le puede servir a alguien que es miembro de mi iglesia, ¿por qué no tener un banco de herramientas comunitarias? Yo voy, presto, utilizo, vengo y devuelvo. Y evito comprar. Correcto, evito consumir, evito desechar. ¿No? Entonces, esas son prácticas buenas dentro de nuestros grupos más íntimos que pueden crecer. O sea, los cristianos estamos normalmente muy íntimos. Grupo de mujeres, grupo de hombres, grupo de niños, grupo de jóvenes. Bueno, cada grupo genera un espacio para practicar la generosidad y para invertir recursos y convertir recursos a manera que, como dice el libro de Hechos, con la historia de Bernabé, repartía y dice que en la iglesia no había ni un necesitado. ¿Por qué no habían necesitados en la iglesia? Porque los recursos a todos era de todos. Sí. No había un espacio para que permitieran ellos que un hermano le faltara lo que al otro tiene. Entonces, lo practicaron. Qué bonito ejemplo, me gusta ese ejemplo, porque no había necesidad, no porque explotaban el medio ambiente o no porque explotaban al hermano, todo lo contrario. De nuevo, por el engaño expuesto ahí. Claro. No había necesidad porque compartían, porque había generosidad, porque había sentido de justicia, de dignidad entre los hermanos. Claro. Y en cambio, cuando se explota al prójimo,
la necesidad va a ser mayor para él porque no le pagas lo digno. Exacto. No lo dignificas laboral, humana, no le promueves que estudie, por ejemplo, ¿verdad? Porque si estudia, dice, se me va a ir el trabajador. Sí, pero si estudia, él es libre para crecer. Entonces nosotros promovemos el estudio para que los muchachos o los analfabetos no vivan, no perpetúen su estado. Bueno, Norman, ya casi llegamos al final y parece que el tema se volvió apasionante, sí. Pero llegamos a unos puntos así como muy conclusivos. ¿Hay responsabilidad cristiana en esta brecha de pobreza, de riqueza y pobreza? Es una pregunta amplia, pero al menos algo puntual para dejar en el corazón de los oyentes hoy. ¿Somos o no responsables los cristianos de esta brecha terrible entre pobres y ricos que vivimos aquí en Honduras? Sí, yo diría que sí, ¿no? Y lo hemos venido conversando. Creo que somos responsables cuando, conociendo el mensaje justo de Dios, no lo vivimos, no lo practicamos, no lo promovemos. Somos responsables cuando no hay denuncia, por ejemplo, de actos corruptos. Somos responsables cuando yo mismo practico la corrupción. Y la corrupción no solo tiene que ver en el ámbito político, en altos puestos, ¿no? Cuando yo tomo ventaja en un semáforo, en una fila, ¿no? Cuando voy y camino por la calle y tiro la basura por donde a mí mejor me parezca, ¿no? Cuando no soy consciente en cómo mis prácticas dañan el medio ambiente, cómo mis patrones de consumo perpetúan estos sistemas que oprimen al trabajador. Soy responsable cuando yo, siendo empresario, emprendedor, no pago el salario que es justo. Soy responsable como cuando como trabajador no cumplo con los horarios establecidos. Cuando tomo ventaja de lo que provee mi empleador para beneficio personal sin la autorización. Eso es corrupción. Entonces, somos responsables de muchas maneras, ¿no? Pero creo que la manera más profunda es que somos responsables cuando no nos tomamos de nuevo el tiempo para aprender. Cuando no entendemos que la vida cristiana es un discipulado y que debemos tener una intención impulsada por el Espíritu de descubrir qué significa vivir de manera justa. O sea, si somos responsables, entonces podemos también dejar de ser parte de esa cadena trágica de la injusticia y sus consecuencias. Totalmente. Y cerrando nuestro programa, Norman, y tal como los editores del libro, les recordamos una vez más a la gente, lea el libro. Sí, claro que sí. Vivir de manera justa. Y pueden poner el libro en cualquier buscador de internet y ahí le va a aparecer inmediatamente el vínculo. Usted le da clic y va a poder bajar el libro en PDF. Puede empezar por ahí y a ver si nos deja sus comentarios. Allá al final del programa está nuestro buzón de correos y de comentarios. Pero terminando nuestro programa, Miqueas 6:8, el Señor ya lo dijo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estimados hermanos que nos han seguido en este programa, llegamos al final con esta conclusión contundente. Es Dios el que nos manda a vivir de manera justa y es Dios el que nos insta ahora mismo a dejar toda práctica de injusticia. Así que tómelo muy en cuenta y practíquelo y vaya con Dios. Norman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Punto Analítico. Ha sido agradable el tiempo, muy enriquecedor y seguramente más adelante volveremos a tocar algunos de otros temas. Gracias. Un mensaje final a los hermanos. No, muchas gracias. Y vivir de manera justa no solo es lo correcto, es la idea sabia, es la idea buena, es la idea correcta. Amén. Muchísimas gracias a ustedes, estimados amigos. Llegamos al final y les esperamos siempre en el próximo programa de la serie. Así que gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Que este diálogo haya sido orientador y edificante es nuestro mejor deseo.
Le esperamos en el próximo de la serie aquí en Punto Analítico. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirquenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.